Para aquellos que quieren mejorar su vida. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional. Para los que necesitan ayuda espiritual. Para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio. Un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Ya para hoy estaremos compartiendo Batalla por la Mente. Batalla por la Mente es el tema que le invitamos a estudiar junto a nosotros en esta importantísima lección número 3. La luz brilla en la oscuridad, y el tema para hoy, repetimos, batalla por la mente. Pensamos, de hecho, será un gran estudio, porque todo lo que nosotros decimos y hacemos tiene que gestionarse en la mente. La mente es una fuente de información, y en la medida en que nos informamos, conforme es motivada la mente, se va a actuar. De manera que hoy hacemos un llamado para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes el estudio de la Santa Palabra de Dios, hoy bajo el título Batalla por la Mente. Pastor Cristian Veras, es un placer saludarle en este día. Muchas bendiciones. Gracias, estimado amigo pastor. Que Dios pueda bendecirle a usted también a los suyos. Muy amable, gracias. Bendiciones para ustedes, amigos y hermanos. Shalom. Oramos. Querido Dios, en este momento pedimos que en la batalla de la mente de cada uno de nosotros, tú puedas librar esa batalla por nosotros. Te damos el permiso para que lo hagas y que venzas en nuestro lugar. Gracias porque te pertenecemos, y gracias porque nuestra mente también te pertenece, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor y amigos oyentes, es un postulado ciertísimo que lo que nosotros estudiamos, lo que entramos a nuestra mente, va a reflejar nuestros gustos personales. En muchas ocasiones, pues nosotros decimos que cuando hay resultados de un accionar del ser humano negativo, decimos, eso fue porque no lo pensó. Sí, señores, todo lo que el ser humano hace, todo lo que nosotros decimos es porque se gestó en la mente, se fabricó la idea y uno actúa en base a ese conocimiento. Alguna gente, repetimos, dice como que se hizo tal acción porque no se pensó. Sí, se piensa. Hasta la gente que posiblemente tiene problemas en la mente, se gesta un pensamiento desordenado, pero se actúa conforme a esto. De manera que es tan importante esto de la mente, que nosotros deberíamos cultivarla con buena lectura, orando siempre, para permitir que el Espíritu Santo vaya permeando nuestra mente y los materiales que utilizamos para alimentarnos sea de primera clase. En este caso, tiene que ver con alimentar la mente con los asuntos espirituales. De ahí que el título cobra mucho sentido para hoy, Batalla por la Mente. La mente tiene un sinónimo, cerebro humano. Uh-huh. Batalla por la mente o por el cerebro. El cerebro es la capital del cuerpo humano, donde se gestan los pensamientos, claro, las emociones, todas esas cosas. El cerebro humano pesa aproximadamente 3.3 libras y es tan perfecto y tiene tanta capacidad que es capaz de grabar todo lo que contiene la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 40 veces. Uh-huh. Yo no voy a describir por razones de tiempo lo que contiene a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en este momento, pero solo les voy a decir 4 cosas. Tiene 138 millones de documentos, así como lo escuchó, pastor.
138 millones de documentos, más de 30 millones de libros en 470 idiomas, más de 61 millones de manuscritos, una colección de libros raros y valiosos, incluyendo una copia en perfecto estado de la Biblia de Juan Gutenberg. Eso es solo un poquito de todo lo que contiene la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. Y el cerebro humano es capaz de todo esto. Ahora, el cerebro tiene 2 hemisferios, ¿se acuerda, pastor? Sí, claro. Hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho gobierna las emociones. Cuando tomamos una decisión no atinada, al calor de la emoción, es una decisión por emoción. Estamos utilizando la parte derecha de nuestro cerebro. Ahora, cuando utilizamos la parte izquierda, donde gobierna la razón, el razonamiento, es la parte más influyente e importante del cerebro humano. Aquí, en la parte izquierda, gobierna la razón. Por eso, cuando Satanás quiere la mente del ser humano, quiere una adoración que sea por emoción y no por razonamiento, por razón. Hay un texto en los escritos de Pablo que habla de esto, Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Uh-huh. Es decir, cuando Dios está en la mente, cuando Él gobierna, controla nuestra mente, nuestro culto y nuestra adoración a Él es con nuestro cuerpo, con nuestra mente, que es un sentido racional. Claro, por eso dejar llevarse solamente por las emociones es muy peligroso. Y así como usted te estaba señalando, los 2 hemisferios que tiene está ahí alojado en nuestro cráneo, el hemisferio izquierdo y el derecho, tiene que haber una combinación. Por eso los expertos en fisiología pues saben que el ser humano no debe guiarse solamente por la razón. Ahí está también lo emocional. Pero en la mayoría de los casos usted tiene que guiarse por la razón. Cuando la parte emotiva se afecta, de inmediato debe empezar a actuar lo que tiene que ver con la razón. Usted decía algo muy importante, pastor, y quisiera como asentarme en ese comentario para recordar que el cerebro tiene tanta capacidad de almacenamiento. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se acuerda de alguna actividad cuando tenía 4 o 5 años? Yo me acuerdo cuando tenía 2. 2 años. Yo también, cuando tenía 3. De algunas actividades que realizaba. Sí. Pero ¿y cómo es posible? Sí. Es así, o sea, es un asunto que nosotros deberíamos decir gloria a Dios porque ha hecho el cuerpo humano en forma tan perfecta que hay una estrecha conexión entre el cerebro y todas las terminaciones nerviosas que hay en nuestro cuerpo. Sí. Cuando tú traes a colación un recuerdo de hace 15, 20, 30 años, en medio de tantas informaciones que estamos recibiendo, es un asunto para decir, señores, gloria a Dios. Por eso hay que cuidar la mente. Por eso hay que cuidar el cerebro, que es lo que nosotros vemos, qué es lo que nosotros vemos, lo que estamos estudiando, lo que leemos. Porque conforme usted vaya alimentando la mente, usted va a reaccionar. Uh-huh. Y si usted se dedica solamente a alimentar la mente con cosas buenas, los recuerdos que le pueden llegar son recuerdos buenos. Y es así como funciona. De ahí que hay que alimentar la mente con la palabra de Dios. Pero mire, en consonancia con su comentario, la mente humana es comparada con una computadora, uh-huh. Pero no es comparable en el sentido literal, porque el cerebro humano es capaz de almacenar lo que cualquier computadora del mundo no podría hacer. ¿Me hago entender? Quien alimenta la computadora es el ser humano. Hay algunas personas que han comparado, en términos de almacenamiento de información, uh-huh. El cerebro como un edificio de 4 plantas lleno de computadoras recibiendo información. Entonces, definitivamente el cerebro no se puede comparar con ningún tipo de aparato, pero en forma de
en lo que tiene que ver de información, sí. Sí, me agradó esa propuesta. Así que el cerebro humano es como, en este sentido, como las computadoras. Cuando un disco duro de una computadora está lleno, ¿cómo se pone la computadora? Muy lenta. Se pone lenta, no procesa las informaciones. Es así. Así mismo es el cerebro. Así mismo es. Cuando lo llenamos de desecho, por decir de manera llana y clara, de basura. Pero es que cuando usted lo llena de basura, usted va a reflejar lo que es. Precisamente. En su forma de actuar, de hablar, de conversar. Y que no genera una conversación agradable, muy difícil. Sí. Y no genera, de hecho, algo que sea de provecho, ni social, ni espiritual para nadie, porque está lleno de basura. Nosotros, para poder tener nuestro cerebro en perfecto orden, debemos desechar todo lo que no nos sirve y entonces llenarlo con cosas nobles y que ayuden al cerebro a funcionar mejor. Es importante que Dios creó el cerebro humano para no solo controlarlo, sino para que el ser humano elija que Dios lo controle. Perfecto, es muy importante la idea. Sí. Porque Dios, en cierto sentido, no controla el accionar del ser humano, sino que ha dado la capacidad al ser humano para poder discernir, identificar cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Y entonces usted, con esa libertad de accionar, tiene que alimentar el cerebro como usted lo quiera. Sí, mire, por ejemplo, pastor, los psicólogos hablan de los niveles de la mente. Hay algunos que hablan de 49 niveles, otros hablan de 9, pero la mente tiene 3 niveles principales. Está el nivel consciente. Dios usa el nivel consciente de la mente. A Dios le agrada que el ser humano, cuando lo adore, esté consciente de lo que está haciendo, de que lo haga con voluntad propia, lo haga con raciocinio. Sin embargo, la mente también tiene otro nivel que se llama subconsciente. Todo lo que nosotros podemos percibir y describir con facilidad está en el nivel consciente. Por ejemplo, ¿de qué color está pintada esa pared, pastor? Bueno, aquí tiene un colorcito verde claro. ¿Por qué usted lo describe así? Bueno, porque es el mensaje que está emitiendo las informaciones a mi cerebro, y entonces lo que yo identifico de esa manera es lo que me está diciendo porque el mensaje. Está consciente. Claro que sí. Ahora, pregúntele a una persona que esté drogada, posiblemente no lo vea verde. Lo puede ver de otro color. Lo puede ver de otro color. Entonces, si le preguntas a alguien que está embriagado completamente, intoxicado con el alcohol, va a ser igual. Entonces, el nivel consciente de nuestra mente, allí llegan las cosas que nosotros podemos describir con facilidad. El subconsciente, el nivel subconsciente de nuestro cerebro lleva cosas que ya el consciente no necesita. Por ejemplo, usted ve, ha ocurrido, pastor, cuando se le olvida algo y tiene un contacto con una cosa que se lo acuerda, ¿no? Sí, claro. Y usted dice, me acordé. El cerebro no olvida nada. Es que el nivel consciente, como no lo está utilizando, lo coloca en el subconsciente, y cuando llega el momento de necesitarlo, es tan perfecto que le dice al subconsciente, préstame lo que te mandé, y ahí lo envía. Pero está el nivel inconsciente, y es la parte más grande de nuestro cerebro. El inconsciente es allí están albergadas las cosas que no recordamos y que no podemos describir con facilidad. Eso es como una computadora, eso que por se eso la convierte comparé. Como una papelera de reciclaje. Eso es, así es. Los malos pensamientos, las cosas que te producen dolor, sufrimiento, mayormente ese mecanismo es tan perfecto que todas esas cosas la va echando en ese nivel para luego reciclarla, y uno dice gloria a Dios porque nosotros tenemos Dios nos ha hecho con esa capacidad. Por supuesto. Ahora, el nivel inconsciente lo usa mucho el enemigo. Dios no usa el nivel inconsciente. Escucha bien, Dios no usa el nivel inconsciente, usa el consciente. El enemigo usa el inconsciente. Un drogadicto, un borracho, una persona que no está en sí, de repente, alucinando, viola, mata, hace algo y luego dice, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hice? Porque el nivel inconsciente es usado por el enemigo. Al cuidar nuestra mente, debemos siempre velar
de que estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Y al estar conscientes, muy posible que la elección que tomemos sea por Cristo, por su Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo estaba muy consciente de ello. Por eso hay que citarlo constantemente. Pablo era un hombre preparado en todo. El apóstol Pablo, es siempre interesante consultarlo cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la segunda carta que dirige a los creyentes de Corinto, ahí en 2 de Corintios capítulo 4, los versículos del 3 al 6, allí se nos dice lo siguiente. 1 de Corintios capítulo 4, los versículos del 3 al 6. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y noten ustedes qué belleza, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual va a aclarar también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros puedan aprender a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, se vayan a sentir orgullosos unos con otros. Y aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de tener una buena conciencia, una buena mente que ha sido trabajada con el Espíritu Santo. Cuando Pablo está hablando del Dios de este mundo, es el título, es una alusión al intento de Satanás de usurpar la soberanía que Dios tiene sobre este mundo. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Por ende, Satanás no es el Dios de este mundo. Ahora bien, el diablo ambiciona ser el Dios definitivo de este mundo. En Mateo capítulo 4, los versículos 8 al 9, así lo declara. Encontramos que él le dijo a Jesús en la tentación, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás estaba dando algo que no le pertenecía, que no es de él. Por ende, lo que estamos mirando es que él desea ser el Dios de este mundo, y es llamado el Dios de este mundo porque su propósito es conseguir el dominio completo del mundo de sus habitantes, y es el Dios de este mundo porque la tierra está maldita bajo su dominio. La tierra fue maldecida por él y está bajo su dominio. Literalmente, la tierra está bajo el dominio del diablo. Ahora bien, son la tierra. Hay un grupo de fieles que deciden honrar a Dios y que tome el control de sus mentes, que no son dirigidos, ni son guiados, ni son tampoco del diablo. ¿Por qué? Son hijos de Dios y pertenecen a Dios. Y tal cual Cristo invadió este mundo, asimismo ese grupo de fieles, con la ayuda del Señor, invaden este mundo hasta la glorificación final. Pero entonces cuando Cristo venga, ya de ninguna manera estarán juntos en este mundo, sino que Satanás será destruido porque no tiene nada. Pero ahora, como Pablo dice, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo una persona es cegada y cómo son abiertos sus ojos? El argumento que presenta aquí la guía de estudio ante esa pregunta, pastor, dice lo siguiente: la principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres y oscurecerla. Lo que hace manteniéndonos alejados del estudio de la palabra de Dios. Es decir, que de esa manera Satanás puede hacer que los hombres se mantengan ciegos ante una obra tan maravillosa y grande que Dios desea hacer. Dios desea que el ser humano estudie la Biblia y lo haga de todo corazón. Satanás, todo lo contrario, no estudia la Biblia y así la mente se va oscureciendo. Lo hace manteniéndose alejado del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante el exceso del orden físico y moral, ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria. De esa manera es como el diablo trabaja
en esa mente que se convierte en un taller cuando uno no permite que el Espíritu Santo haga su obra maravillosa. Entonces el enemigo va trabajando de esa manera, retirándonos del estudio de la palabra de Dios y alimentando el orgullo y la vanidad para que el ser humano se vaya retirando del propósito elemental de esta vida, que es de servicio y por el cual el Señor lo ha formado. Así es, y por eso realmente Satanás gobierna el corazón de la mayoría de los habitantes de este mundo. Así, en ese caso, es el Dios de ellos. Como dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 2, cuando Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros, hablando de Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí entonces Satanás, pastor y estimados amigos, es el Dios de este mundo, cuando Él instiga a una persona que le obedezca, cuando Dios dice no mates y alguien mata, cuando Dios dice no cometerás adulterio y alguien adultera, está obedeciendo los dictados de Satanás, se está rindiendo ante sus tentaciones, por eso está tomando parte naturalmente como hijo del diablo. Juan 8:44. Vosotros sois hijos del diablo. El diablo tiene hijos también. En una ocasión yo di esa declaración dando una lección de esas que presentan por las redes, ¿no? Y eso se hizo viral. El diablo tiene hijos. Así como Dios tiene hijos. Como dice Juan, amados, ¿ahora qué cosa, pastor? Somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y en Juan 8:44 dice, vosotros sois hijos del diablo, porque él es homicida desde el principio y es padre de toda mentira. Cuando pensamos en matar, cuando mentimos, nos hacemos hijos del diablo. Sí. Y en ese sentido, él es el Dios entonces de este mundo. Es así. Hay una declaración bien interesante que nos ofrece la guía de estudio, que quisiéramos compartir literalmente con ustedes. El reino de Satanás es un reino de oscuridad. Como añade el comentario bíblico adventista, el Evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios del diablo, sus engaños, por el cual los hombres pueden ver el camino de las tinieblas a la luz. La esencia del mensaje del Nuevo Testamento es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús está en el corazón del Evangelio y es el centro de las Escrituras. Por eso se dice que toda Escritura da testimonio de ¿quién? De Él, de Jesús. De manera que, apreciado hermano, querido amigo, la falta de conocimiento no parte de los que se pierden. No se debe a que no tienen capacidad de saber, es porque no quieren saber. Muchos han tenido todas las oportunidades de conocer la verdad, pero prefieren no creer, y Satanás entonces en este sentido viene a cegar su entendimiento. Por eso hemos insistido siempre que un asunto de decisión. Tanta gente que anda por ahí metida en vicio, en droga, en asesinato, en violencia, es sencillamente una decisión voluntaria del estilo de vida que han deseado seguir o hacer. Todo lo contrario, cuando el ser humano deja estas cosas y permite que el Espíritu Santo vaya amoldando su mente, su corazón, empieza a hacer ese proceso tan esperado de Dios para con el ser humano, que sea una vida de servicio, de entrega, una vida como la hizo nuestro Señor Jesucristo, de amar a los seres humanos, y eso es lo que se pretende y espera de cada seguidor de Cristo Jesús. Ese párrafo me agrada, pastor, porque vuelvo a citar, ya usted lo hizo y lo vuelvo a hacer, donde dice que el Evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y de sus engaños. O sea, hay una sola forma de nosotros identificar
los engaños del diablo. Y esa forma es a través de ¿qué? Del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿De qué? De que Cristo vino, murió, resucitó, ascendió al cielo y volverá por segunda vez. La esencia del Evangelio es esta. Eso es las buenas noticias. Entonces, en ese sentido, cuando dice que los hombres pueden ver el camino e ir de las tinieblas a la luz, es necesario que conozcamos a Cristo para poder hacer eso, y por eso es Evangelio. La esencia del mensaje del Nuevo Testamento es la vida. La vida. Cristo vino para darnos vida. Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, la muerte y la resurrección de Jesús está en el corazón mismo del Evangelio, como decía hace un momento, y que es el centro de las Escrituras mismas. Nosotros podemos ver que en Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Note que no está diciendo el que peca. Usted peca, pastor. Sí, yo sí. Todo ser humano. No hay uno que no peque. Un solo. Y el que peca, abogado tenemos para con el Padre, que es a Jesucristo el justo. Y hay una declaración importante, pastor. Es muy diferente pecar y pecaminosidad. Pecado y pecaminosidad. Y usted dirá, no es lo mismo. No, no lo es. El pecar, todos nacemos en pecado. David lo dijo: en pecado he sido formado y en iniquidad me concibió mi madre. Ahora bien, cuando nosotros vivimos practicando el pecado, entonces somos del diablo. Yo soy un ser humano pecador, nací en pecado, y aunque esté refugiado en Cristo, sigo en pecado hasta el día de la glorificación final. Pero si vivo practicando el pecado, ya soy del diablo. Y entonces oiga lo que dice: porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para desechar las obras del enemigo. Para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Amén. Es realmente la esencia del Evangelio mismo. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Si hoy tú quieres tener control en la batalla por tu mente, y que en lugar de vencer el diablo venza a Cristo, deja de obedecer a Satanás, deja de hacer lo que él diga, comienza a estudiar la palabra de Dios, comienza a orar, dile al Señor: ¿cómo yo puedo hacer en mi vida de que tú tomes el control de mi mente? Martín Lutero, cuando estaba en esos problemas, decía: sálvame, que te pertenezco. Amén, es amén. Nuestro clamor, y es el que usted debe de hacer para que en el control, en la batalla por su mente, Dios tome el control. Y lo hacemos orando. Padre, con todo el corazón pedimos en esta hora que el Espíritu Santo descienda, haga posesión de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y ayúdanos a pensar como pensaba Jesucristo, a actuar como Él lo hizo, a servir como Jesús lo hizo, pero como seres humanos no podemos. Por eso pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, ampáranos con esa presencia maravillosa y ayúdanos a dar fruto digno de arrepentimiento. Amén. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.